Buenas, arrancamos este capítulo 12 de Bisocial y tenemos dos invitados que van a dar que hablar este año, así que vamos a presentarlo. A mi derecha lo tenemos a Ignacio y él se va a presentar. Hola, ¿cómo estás, Diego? Gracias, Social. Mi nombre es Ignacio Agostinelo, de Rimas Cumbre. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y a mi izquierda tenemos a Jessie de Docta, que también ella se va a presentar. Hola, mi nombre es Jessica, soy de Rimax Docta. Muchas gracias, Social, por la invitación. Bueno, nosotros somos agentes que han llegado a la premiación Rookie por nuestro periodo en este primer año que tenemos. Entonces vamos a contar nuestras experiencias y todo lo transitado hasta llegar al objetivo que es lo que uno anhela durante el periodo que comienza en esta hermosa empresa. Vamos a comenzar con Igna, a ver que él nos cuente de qué rubro viene, que nos cuente su experiencia y todo lo que dejó este año de aprendizaje. Bueno, gracias, Diego. Bueno, les comento un poquito cómo fue mi historia rapidito antes de entrar a Rimax. Siempre trabajo en relación de dependencia y tratando de emprender mientras uno hacía relación de dependencia para poder desprenderse de eso y cumplir los horarios y estar, viste, agarrado a un empresario o algo. Pero bueno, uno en ese sentido se siente cómodo con ese estilo de vida. La verdad que no me daba cuenta y sin embargo siempre trataba de expandirme como empresario. Me abrí un kiosco, me hice un call center con un compañero también, vendíamos portabilidad de Claro, tampoco anduvo, pero bueno, siempre trabajando de una cosa y tratando de aportar a otro hasta que tuve varios trabajos, varios de diferentes rubros, pero siempre cumpliendo horarios, hasta que un amigo, que hoy en día, que sería el team, Rodrigo Guzmán, para que él pertenezco, me insistía que yo tenía que estar en Rimax. Tenés que venir a Rimax, tenés que venir a Rimax, tenés el perfil, te va a gustar. Y yo la verdad que estaba tan cómodo en mi otro trabajo que como que no me entraba por un oído y me salía por el otro. Bueno, hasta que me empecé a dar cuenta en el último trabajo que tenía, que estaba bien económicamente, bien en los horarios, pero no estaba conforme, digamos, con el equipo que pertenecía y no sentía que iba a seguir creciendo en lo personal con la gente que estaba. Así que de a poquito empecé a investigar Rimax a través de YouTube, leyendo algunos libros también, investigando a Seba Sosa, viendo lo que hacía, escuchando sus podcasts y me empezó a entusiasmar muchísimo más. La verdad que ya estaba en mi trabajo, en momentos libres, era información de Rimax, información de Rimax. En un momento decidí entrar, me organicé abandonar el trabajo en el que estaba con un tiempo de anticipación, también para salir por la puerta grande. Siempre me gustó irme en los otros trabajos por la puerta grande para quedar bien, porque siempre uno se lleva gente querida y contactos, que eso ayuda un montón para este trabajo. Y la verdad que lo primero que quería era la libertad con los tiempos, más que estaba por ser padre, así que decidí entrar. Cuando entré fui papa, más presión aún, pero disfrutaba el momento en familia y sentía que era increíble. Pero a la vez tenía un desafío muy grande, que era el rubro inmobiliario, que ni me imaginaba cómo era y no sabía por dónde empezar. Y una de mis primeras experiencias, digamos, fue, más que todo, su experiencia es ir al office 100% toda la semana, capacitarme y escuchar experiencias de los demás. Eso a mí me hizo un poquito mucho más fuerte. Empecé a toparme con cosas lindas, cosas malas, digamos, de experiencias positivas, negativas, que uno escucha las negativas y aprende para lo que se puede llegar a venir. Y bueno, en mi primer año fue captar lo que encontraba para poder hacerme del trabajo operativo, de saber lo que es hacer una reserva, de saber lo que es una tasación, de estar asesorando al cliente. Y la verdad que de a poquito fui puliendo las cosas y me empezó a gustar y a disfrutarlo como un hobby más que como un trabajo. Qué bueno. Bien, ahí como que Igna nos contó un poco de cómo fue su decisión hasta poder entrar a Rimax.
vamos a dejar incógnita cuál fue después los primeros pasos en la carrera como agente inmobiliario. Ahora vamos a preguntarle a Jessy cómo fue, de dónde viene y cómo fueron sus primeros pasos en RIMAX. Sí, yo estudié la carrera de martillero y corredor público en Cervantes y luego en el siglo XXI. Soy corredora inmobiliaria, soy gestora del automotor también, así que trabajaba de manera independiente. Pero veía eso, me llamaba mucho la atención en RIMAX, que era como un equipo, o sea, que trabajan en equipo, lo veía muy alegre, veía la cantidad de propiedades que podían comercializar. Entonces, bueno, vine a RIMAX Social, al principio, cuando estaban poniendo los aire acondicionados recién, tuve la entrevista, pero bueno, es como que no me animé. No me animé y seguí trabajando sola, trabajaba como gestora del automotor y la parte de hacía alquileres, otras cosas, pero no ventas, básicamente. Y después me animé a RIMAX Docta, fui a una entrevista, hablé con Ceci, mi broker, nos llevamos muy bien, me encantó su calidad como persona, como todo, y ahí sentí que era mi lugar, que ahí iba a crecer y bueno, me enamoré de la broker. Fue así. Qué Y bueno. la verdad que hasta el día de hoy estoy muy conforme con el lugar. Bueno, yo veía y escuchaba a cada uno de ustedes y, por ejemplo, de Ignacio, escuché que vos veías videos de YouTube, como que te informabas un poco más sobre qué era la marca, cómo trabajaba, y viendo a Jessy como que también siendo corredora inmobiliaria, gestora, como que ya se iban como encaminando para lo que es el rubro, ¿no? Por ejemplo, yo le cuento mi experiencia, yo trabajaba para un estudio jurídico de abogados y tenía un amigo en común, un policía, guardia de infantería, y que él me dijo, mira Diego, hay una oportunidad que puedes ganar un poco más, puedes trabajar manejando tus tiempos. Entonces yo lo vi como un desafío. Primero que nunca supe qué era ser agente inmobiliario, cómo se manejaba, Igual. o cómo era, digamos, la vida de un agente inmobiliario, qué hacían. Y yo me dijo, hay que desafiarse, y yo me lancé. Estaba bien económicamente también, no tenía problemas, pero cuando me dijo que podías pegar un salto, digamos, asumí ese compromiso de querer desafiarme. Entonces vine a la entrevista también, como Jessy, me sentí muy acompañado, me recibieron la broker, me dijo todo lo que había que hacer, cómo se manejaba el camino para poder llegar a ser un agente inmobiliario. Estuvieron con nosotros, digamos, va conmigo desde que comencé hasta el día de hoy, siempre respaldándonos, dándonos un soporte, y que eso es muy bueno porque nosotros que venimos a lo mejor de rubros diferentes, por ahí uno viene con esa incógnita, con esa duda de decir, ¿cómo ¿Qué va va a a pasar? suceder? ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Cómo voy a hacer? Entonces, gracias a Dios, me topé con personas muy buenas que la verdad da gusto en la vida toparse con personas así, que te hacen un giro, un cambio en nuestras vidas, aunque uno no quiera, ¿no? Uno no quiera, y al fin y al cabo somos un equipo que nos ayudamos entre todos como para llegar al mismo objetivo. Y la verdad que también está muy acompañado esto de ser agente inmobiliario a través de la disciplina, los hábitos. Eso quiere decir mucho uno si mantiene esa estructura al margen de seguir capacitándose, de entrenar, de mantenerse bien mentalmente, porque realmente necesitas bien, tenés que estar bien mentalmente porque la verdad que uno se topa con muchos clientes que quieren una cosa y al fin y al cabo es otra, pero bueno, lidiamos también con eso, que vamos ahí asesorando hasta llegar a lo mejor y al objetivo. Yo le voy a hacer varias preguntas porque nosotros como somos agentes, digamos, primerizos, como quien Sí. dice en la empresa, como que recién vamos comenzando estos primeros pasos,
a la vez le voy a preguntar cosas que también a lo mejor vamos a sacarle dudas a personas que a lo mejor quieren integrarse, sumarse, no saben lo que es una captación, no saben cómo son los primeros pasos, Sí. cómo conseguimos nuestra primera casa para vender o cómo nos movimos. Entonces, Igna, contanos un poquito, si te acordás, cuál fue tu primera captación, cómo la conseguiste. Mi primera captación, me acuerdo que, bueno, viste, cuando uno entra tiene que tocar la base relacional del WhatsApp, todo eso. Mi primera captación fue una casa al frente del Chaco Chico a terminar en $19.000, se terminó vendiendo en 10.000 por un montón de cuestiones. Pero Para que te haga un fue paréntesis. increíble. Una casa de 10 lucas. De 10 no sé, lucas. no sé si una carpa para 6 personas. pero bueno. Mataba la zona, pero se terminó vendiendo con esfuerzo y con transparencia. Y siempre siéndole sincero a la propietaria de la propiedad, que bueno, por la zona no era el valor. Hice muchísimas visitas, muchísimas, hasta que llegamos al valor y bueno, le encontró a alguien que realmente era para él, un constructor, la arreglo y ahora está viviendo su hijo y sin embargo hasta el día de hoy paso por ahí y lo saludo y eso de ahí me recomendó con 2 clientes más y ahí fue creciendo y me di cuenta de cómo era el crecimiento. Y digamos, esas negociaciones, esas primeras ventas como que te marcan, porque pasa, yo ayer, justo hoy pasaba y me iba a una muestra, mostrar un departamento acá en Ciudad Gama, Sí. y pasaba por una casa, iba con un compañero, le decía, mira, esa casa la vendí yo. Entonces como que queda... Tu sello. Queda queda el el sello, sello sí. de ver a una familia, Pasé por ahí. ¿entendés? Cuando caen las lágrimas, decir lo conseguimos. Es tenemos muy nuestra- emocional, es Sí. muy emocional. Quedas marcas en la vida de las personas, la verdad que quedas en la mente, en el corazón y nada, ayudas mucho. A mí me gusta eso. Jessy, contanos un poco cómo fue tu primera captación, cómo fueron tus primeros pasos en la empresa, cómo te fuiste desarrollando. Bueno, mi primera captación fue algo raro porque fue un boliche en La Calera. Ramses se llamaba, se llamaba porque lo alquiló una persona que hizo un gimnasio. Yo me junté con el cliente, le consulté cuál era su objetivo con la propiedad. En principio la quería vender y después me dice, no, bueno, Jessy, la alquilemos. Y me dice, mira, yo la tengo alquilada con un boliche, pero ya no quiero que sea más boliche, apuntemos a otra cosa. Así que bueno, empezamos a apuntarlo para el tema ferretería y eso, y después surgió un cliente que lo vio, lo proyectó, le gustó el lugar, lo sintió más que nada y dijo, acá es un gimnasio. Y es una red de gimnasios, o sea, tienen varias sucursales. Así que bueno, después pedimos los requisitos y demás, y hicimos un contrato por 3 años. Ese fue mi primera captación. Y después sí, propiedades de distintos barrios, de gente conocida, de la base de datos, de familiares, que se contactaban y me decían, che, yo sí quiero vender esto y demás, y bueno, y empezar a entender el sistema y el paso a paso. ACM, charlar con el cliente, saber cuáles son sus objetivos, armar el plan de cómo vamos a encarar el producto y ahí empezar a arrancar con eso. Y bueno, tenés la autorización de venta, Sí. que es todo un tema también, explicarle por qué se debe firmar eso, por qué tenemos que tener esa prolijidad. Y bueno, y después fuimos así, hablando con gentes, con parientes. Los famosos dueños vende. No lo hice yo, ¿No los lo dueños hiciste? vende. No me animé. Los dueños vende no. La verdad que exprimí más que nada mi base de datos y a medida que íbamos consiguiendo resultados, esa misma gente te empieza a referir con un amigo, con un primo y demás, y así fui haciendo lo que es mi cartera. Sí me apoyé muchísimo a la red, de tener otro producto de otro colega, poder compartirlo, publicitarlo y que me hable un cliente por ese producto para permutar por un lote en Docta. Entonces, como era una zona caliente buena, digamos, para vender, yo le decía, no te conviene permutarlo, sino venderlo. Y ahí nos juntamos, tomamos un café y decirle, bueno, lo sumemos a mi cartera y
y lo pongamos a la venta, básicamente. Bueno, eso fue por otro lado, digamos. Pero siempre fue la base relacional. Y después conseguir el resultado y en eso ir trabajando. Chicos, ¿y cuánto fue, digamos, que le llevó a generar sus primeras ventas? Yo mi primera venta la generé a los 2 meses. 2 meses, bien. 2 meses. La ¿Vos verdad decís? que para mí fue un récord. Y el personal. primer mes fue el alquiler. El alquiler. Este alquiler fue el primer mes. ¿A cuánto tiempo de que ingresaste a la oficina? Y será, por eso, el primer mes. ¿Primer o sea, mes? justo cuando inicié, Un capté mes. ese producto y cerramos ese contrato ese mes. Cuando empezaste a ver las primeras, digamos, ganancias, ¿como que te motivó? ¿Cómo fue el impacto que generó en vos? A mí me ayudó, sí, bueno, sí, eso, ni hablar, digamos. Es lindo. Es lindo, sí, sí. En ese sentido sí, pero cuesta también. Entonces, como que vos lo ves del resultado de tu trabajo, básicamente. Y ahora les voy a preguntar, ¿cuál fueron, digamos, porque cuando nosotros recién comenzamos el primerizo y queremos captar, y como decía Ignacio, captamos todo, yo también era una de las personas que era re intensa, quería... Volumen, en el principio tenés que tener volumen. Quería volumen, quería aprender, era curioso, quería saber todo. Me imagino que yo me acuerdo que iba hasta cura brochero a captar. Imagínate Igual. que en la otra punta nada que ver, pero bueno, uno En quería. moto. Digo, ¿no? Entonces, cuénteme cuáles fueron esas captaciones locas, random, que tuvieron que hacer para poder captar, digamos. A mí me dieron una moto que venía pagando, justamente. Era una moto más que todo de naked, o sea, le llaman de ciudad. Y bueno, me tocó un terreno en Villa Quillinzo, encima referido por una colega. Pero bueno, yo quería armarme de experiencia y ver lo que era. Y me fui hasta allá por un solo terreno, cartel doblado en 2, puestos atrás de la mochila y a la moto. Y a la vez también, al principio era como que no medís la distancia, no medís el ticket, solamente me enfocaba en ganar experiencia, en disfrutar también el viaje. Qué lindo trabajar, estar trabajando y estar por las sierras, ni hablar andando en moto, ¿no? Que me gusta, pero era tan lejos el lugar. Me empecé a dar cuenta que era tan lejos, que encima me agarró una tormenta. No. Y a la vuelta volví, puse el cartel, hice la foto, le mandé mensaje al propietario, todo muy feliz. Lo vendimos, costó después la negociación, pero salió todo muy bien. Pero me acuerdo de ese viaje que fui en la moto, me mojé, volví destruido. ¿Cuántos todo kilómetros hiciste, Igna? y ahí teníamos 2 horas en moto. Habrán sido unos 120 kilómetros de ida y 120 de vuelta. En No moto sé, para pegar un... por un terreno de un ticket medianamente bajo. Pero bueno, había que experimentar. María la intención, ¿no? Y así hasta que bueno, uno fue después madurando y viendo, Pero tratando. exactamente, que decir, por ahí me imagino yo digamos, la mente del cliente, vendedor, si va a caer un agente inmobiliario con un auto de alta gama, que haya No. Ignacio en la moto En la con el moto. cartel atrás de la mochila. Por suerte no estaba porque era de Buenos Aires y el cliente que compra también de Buenos Aires, pero bueno, en el momento que fue a verlo también me fui, o sea, fueron 400 kilómetros por ese ticket, pero bueno, yo siempre le buscaba el lado positivo, de frenarme en algún lugar, almorzar en un lugar lindo, siempre tratando de disfrutar, que la verdad que hasta el día de hoy se sigue disfrutando, pero un poquito más Relajado ya. relajado, pero bueno, Y, siendo más intencional y abaratando también los costos y el tiempo, porque hoy en día no hago eso por una cuestión de tiempos, me va a llevar muchísimo tiempo. Sí, aprendí ahora lo que es referir a alguien que trabaje en la zona y bueno, en ese momento quería todo para mí para poder empaparme de experiencia. ¿Jessy? Sí, a mí me refirieron una propiedad en un barrio muy inseguro, Ah, ya no había forma, pero lo compró una mujer de ese lugar y me acuerdo que la reserva me la hizo en pesos. Entonces mi broker me miró cuando llevé esa bolsa así en pesos, pero bueno, se vendió, era una casita en un barrio sí muy humilde, así que no había forma, o sea, cualquier persona que vea de esa casa no se vende y logramos venderla a una mujer de la zona. Eso fue lo que más difícil
veo yo, digamos, que tuve. Increíble. Y yo le voy a contar mi experiencia. Cuando yo ingresé también, dueño vende, Tuki le Tuki, daba con sí. todo. Era un call center, ingresaba como a las Así, 6 de la así. tarde todo el día. Me contacta una persona que me dice, Diego, tengo no sé cuántas hectáreas en La Rioja. Digo, allá voy. Ya voy. Digo, no sé qué eran como más de 80, 100 hectáreas. Digo, encima hablaba de los números, muy buen ticket, todo. Entonces un lunes me acuerdo, hablo a una persona, contrato para que llevara un dron, para hacer todo bien profesional. Viene el cliente, digamos, vendedor, me buscan el auto con el chico que íbamos a hacer todo lo que es marketing. Salimos a 6 de la mañana, 4 horas, 5 horas, llegamos por allá aproximadamente 11 de la mañana. Llegamos, hicimos fotos, videos, una producción terrible, paramos al mediodía a comer a algún lado. Llegamos acá a la oficina como 9 de la noche, de las 6 de la mañana. Bueno, yo contento, un día de producción, un día de ATR, Lo tengo activo. ahí, alto ticket. Vine, alto ticket. Lo cargué a los 2 días, me dijeron, Diego, tenés que sacarlo del sistema porque está fuera de jurisdicción de Córdoba. Claro. No, me quería matar, literal. Había gastado como 18 horas, plata, marketing. Pero imagínate cuando uno tiene esa gana de querer aprender, Sí, crecer. sí. Me Pero decían, tenés que pasar por esas cosas. Sí, Para, tenés que pasarla. Siempre. no Sí, tenía sí. postura ya en el auto de ir, vení encima reventado porque la verdad era un viaje negro de dieta allá. Y vení, querés cargar el tío, no la puede cargar en el sistema porque está fuera de la jurisdicción de Córdoba. Tenés que refer. No, son esas cosas, viste, que te marcan, de decir, qué terrible. Pero bueno, uno aprende eso. Y bueno, No, como ok. decías vos recién, ahora yo creo que en lo que vamos transcurriendo, en esta carrera que vamos comenzando, en esta etapa, creo que vamos madurando y como decías vos recién, hoy hasta sabemos que nuestro tiempo vale mucho. Vale mucho. Hoy nosotros analizamos, digamos, analizamos todo. Analizamos la propiedad, analizamos el barrio, el valor que el propietario desea ponerle, porque muchas veces yo creo que a usted le ha pasado que van a una propiedad de un cliente de ustedes que quieren vender, pero ustedes saben que esa casa, esa propiedad, ese lote tiene un valor de mercado y que muchas veces lidian porque el propietario quiere decir, no, yo quiero tanto, porque tiene que repartir con los hermanos, Sí. porque él desea o está debiendo, entonces O lidiamos con los inquilinos también. otro tema para Otro abrir el tema debate, para abrir. ¿verdad? Qué difícil. Sí, sí. Que están enojados también, o no sé, o no tienen buena onda con el propietario y te la hacen difícil para poder mostrar. Yo siempre que voy trato de llevarles criollos, de hacer un presente, todo, y sin embargo a veces llego a lograr buena onda y me acompañan, pero bueno, son un tema. Son un tema. Jessy, contanos un poco cómo fue, digamos, tu primera venta después de ese alquiler que hiciste. ¿Cuál fue tu venta cuando salió el campanazo ese que... Bueno, en ese caso el producto era de otra agente de mi oficina y era un departamento con una inquilina, pero en el caso justo a la inquilina le encantaba el departamento, le gustaba, era el lugar de su vida. Es más, de hecho, las veces que hacían la muestra le decían, síganme renovando el alquiler, o sea, ella estaba re contenta con eso, así que cuando hicimos la muestra prácticamente lo vendió ella al departamento, justo en este caso particular. Sí, sí. Y bueno, fue muy rápido, muy bueno. De hecho, había otro interesado dando vuelta con la otra agente, pero mi clienta lo quería, entonces yo le aviso a la gente y me dice, bueno, anda a mostrarlo y si le gusta que lo reserve ya. No hay problema. Así que la solidaridad también de la otra gente de decir, ella tenía, digamos, las dos puntas, por así decirlo, y me dijo a mí, si ella lo quiere y vos estás seguro que tu cliente le quiere, que vaya, lo vea y que lo reserve, no hay problema. Así que lo reservamos y eso fue, y eso vi también en la red, la generosidad de todos los agentes que a mí, trabajando sola, individual, no lo veía de los demás como corredores. Y acá en la red se ve muchísimo eso, de tener agentes que están hace 5 años, 7 años y que no tienen problema de tomar un café con vos, explicarte, ayudarte, eso se ve mucho, por lo menos en la oficina y en mi experiencia, esta corta experiencia que he tenido dentro de la red y en RE/MAX, lo veo muy favorable, lo veo muy bueno y me sorprendió, la verdad que sí.
Me dio como digamos, un pie, Jessy, para preguntarles. Seguramente nos van a ver personas que tienen el deseo de ver cómo le iría a ellos siendo un agente inmobiliario y tienen muchas dudas, preguntas que se harían o que harían si ellos en este momento pudieran estar con nosotros acá. Yo quiero preguntarles a ustedes, como el poco tiempo que tenemos en la empresa, ¿cuál es el consejo o cuál es, digamos, el acompañamiento que usted le darían a través de palabras a una persona que desea sumarse a RIMAX? En mi opinión, tiene que gustarle asesorar a las personas, acompañarlos, aprender a escuchar, saber comunicar, escuchar sus intereses y bueno, y también saberlo, no sé si es educar, pero sobre información del mercado, que hay mucha gente que está en otro rubro y no tiene mucha idea de cómo está el mercado y de qué se trata. Hay que enseñarles y no, y es satisfactorio, bueno, tener un cliente feliz después del largo camino desde el ACM hasta el cierre, y después terminas haciéndote más amigos. La verdad que tengo muchos clientes amigos y eso es muy satisfactorio. La verdad que invito a toda la gente que le gustaría ser agente, primero que él tiene que gustar asesorar a las personas y estar con personas y hablar con personas. Eso es lo primero. Ser solo, solitario, ni no te gusta estar con personas que no te gusta romper el hielo y eso, y te va a costar. Jessy, ¿vos qué consejo le darías a una persona que nos está viendo ahora y que nos ve como personas que han logrado un objetivo en nuestro primer año y que ellos quisieran dar ese paso para poder integrarse, ser parte de esta red y que te digan, mira, a lo mejor no, o sí, por esto, por aquello? ¿Qué experiencia, digamos, viviste vos comenzando como agente inmobiliario? Sí, yo creo que la base son las ganas, la actitud, decir sí, voy para adelante y en los momentos de que veas alguna dificultad, lo que sea, te apoyes mucho al staff de la oficina, que ellos en eso lo van a resolver. Así que si vos tenés ganas de crecer, ya sea financieramente, personalmente también, yo en la convención vi que desde Seba hasta abajo, la línea son los valores, diferenciarnos y ser los mejores. O sea, que tenés mucha capacitación. Así que si por ahí, a mí me suele pasar que me dicen, no, pero yo no sé nada, pero si tenés actitud, ganas y valores, yo creo que podés llegar muy lejos y si te gusta, mucho más. Y tenés también la libertad horaria, o sea, esa libertad no tiene precio. Así que yo creo que con eso basta. Las herramientas están, Sí, todas. están servidas y ya después depende de vos y del foco que Del vos foco hagas. que hagas. Yo creo que, digamos, como uniendo cada cosa que ustedes nos dijeron, justamente yo ayer hablaba con una persona que me preguntaba, que tenía ganas de sumarse a la empresa, tenía dudas, tenía algunas consultas que le hacían ruido, pero yo creo que tanto a mí como me pasó como a cada uno de ustedes, siempre cuando nosotros ingresamos tenemos el respaldo desde que se abre la puerta para entrar a trabajar hasta que nos vamos. Cosas que no sabemos nos enseñan, cosas que tenemos dudas nos asesoran, nos explican con mucho amor, con mucho respaldo, que eso nos hace sentir como satisfactorio, que estamos en el lugar cierto, ¿verdad? La verdad. Entonces yo creo que para toda persona que desea superarse o tener un estilo de vida diferente, manejar sus tiempos con libertad y no tener un techo, digamos, para poder cobrar lo que uno desee ganar, me parece que es el camino correcto poder sumarse Está muy bueno. a la empresa, ¿no? Más si uno es un agente relacional y sabe que es a largo plazo, eso lo tiene muy en mente al principio, te va a ir bien y lo vas a disfrutar. Justamente eso le quería preguntar. Por ejemplo, ahora vamos a arrancar con Jessy y preguntarte. Vos recién nos decías que vos, para comenzar tus inicios, empezaste a trabajar tu base de contactos. Contanos cómo fue tus primeros contactos, cómo los tocaste, cómo hiciste para empezar a generar tu cartera de productos.
Sí, lo, lo primero que me dijo mi broker es que te hagas visible, o sea, visible que estás en el negocio, que todo el mundo que te conozca sepa que haces esto, que vendes propiedades y demás. Entonces yo hacía eso en mis estados de WhatsApp y demás, y ahí me hablaban amigas, personas que me decían, che, mira, mi suegra quiere vender su casa, ¿cómo hacemos? Entonces yo siempre trataba de hacer la reunión personal. Nada de llamar por teléfono, en este caso no era un dueño vende, por eso le decía yo, nos juntamos, tomamos un café, me presento, le digo quién soy, de dónde soy, a qué me dedico, para que ella sepa también quién es la persona que va a representar su propiedad y le brindes la confianza, ¿sí? Porque es algo muy importante en la vida de una persona, que por ahí quizás es su primera casa, quizás no sabemos la situación que hay detrás. Entonces siempre trataba de tener la encuesta personal y ahí empezar con el trabajo. Ya después fluía solo. Solo. A vos, Igna, ¿cómo comenzaste Siempre- tus primeros contactos, clientes, captaciones? Contanos un poco. Como para conseguir clientes, me enfoqué en la base de datos de mis otros trabajos. Después, como dice Jessy, hacerse visible a través de todas las redes, como uno más pueda. Y después, bueno, caminaba en la calle, encontraba un número de teléfono, llamaba, tocaba la puerta a los vecinos, conocidos, dejaba tarjetita y después se me ocurrió algo muy bueno, que yo vivo ahí en Alta Córdoba, me hice unos cartelitos así chiquititos. ¿Viste cuando uno compra el cartel, el común? Bueno, yo lo partí en 6, le hice una gráfica y los empecé a pegar en todos, un tip, sirve, lo empecé a pegar en todos los lugares donde transcurre mucha gente. Por ejemplo, en Rapipagos, en bancos, lugares donde iba loterías, cafeterías, y pegaba el cartelito y ahí sumé bastantes captaciones por eso. Fue medio raro, con un QR, mi número de teléfono, y el lema decía, ¿por qué vender propiedades con RIMAX? Los mejores agentes, más de 20 años, etcétera. Y bueno, ahí conseguí también dentro de ese tips eh, bastantes captaciones. La verdad que lo disfruté mucho en ese momento cuando hice eso, porque fue una idea mía y salió. Bueno, y ahora les voy a preguntar, a medida que fue pasando el tiempo, ya empezaron a vender, cuando empezaron, primero, ¿suben cuando ustedes tocan la campana, lo suben a las redes sociales? Sí, Imagino siempre. que sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te foto. empezaron a decir tus amigos cuando empezabas a subir las seguidos, esos videos, esas fotos tocando la campana? Che, ¿cuánto estás ganando? ¿Qué tonto estás vendiendo? Te empieza, ¿viste? ¿A vos, Jessy? Pasa que nosotros no tocamos la campana, nos dan un chapancito chiquito. chapancito. Ah, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué te dan eso? Eso siempre me preguntan. Claro, porque la no sé. bolsita, si no, Claro, también sí, sí, teníamos pero nosotros. era un champán, digamos, que le dan, dice, toman bastante ahí. Bueno, yo tengo amigos que son, digamos, muy burlistas y son bien carismáticos. Entonces, cada vez que yo subía un video tocando la campana, me decía, ¿y hay campanita? Entonces me decían un montón de cosas con respecto a la campana. Entonces, como que por ahí me ven, campanita. Entonces, como Claro. que queda eso marcado, ¿no? Pero bueno, son cosas lindas que Sí. uno va experimentando y viviendo lo que te deja este rubro, que es hermoso, ¿no? No, increíble. Y lo que fue la convención fue un cambio de chip en mi cabeza. La verdad que nunca pensé que iba a estar en un evento así en mi vida. La verdad que lo medía como los premios Oscar, Hollywood. Ahí te voy a acordar en esa porque, digamos, eso lo vamos a hacer como la frutilla del El postre. Ahora quiero que ustedes me digan, cuando ya estaban cerca de sus objetivos, sabiendo que le faltaba poco para obtener su primer premio en su primer año en RIMAX, ¿cómo fue esa semana? ¿Cómo fueron esos nervios que se vienen? Porque vienen nervios sabiendo que estás a punto, digamos, de vivir una experiencia única. Ingresado a una red muy grande, donde te sentís muy acompañado, donde somos muchos, y que en ese primer año puedas llegar a un objetivo personal, creo que es una satisfacción muy linda personal y genera nervios, ¿no? Genera nervios. Sí, sí, es como haberse recibido De nuevo. de nuevo, más o Sí, menos, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. La verdad que fue un cambio. En ese momento ya como que me quedaban algunos números como para llegar, apretar el pie al acelerador, gracias al soporte también de la OFI en un montón de acompañamiento. Y bueno, ya mis clientes también por confiar, porque uno ya en el momento que va haciendo la rueda va sumando, digamos, captación a través de los clientes. Y bueno,
siempre con la mente en alta de dar un buen servicio y asesorando para todos. Sí, esa semana que estabas por dar el campo. Sí. Bueno, a mí me pasó que yo por ahí soy media... no funciona, digamos, si tengo presión. Yo tengo que ir tranqui, digamos, y voy... Sí tenía claro que era ese objetivo, me lo plantearon en la inducción, te van diciendo, entonces yo me lo anoté, lo puse en la libretita y lo tenía ahí en cuenta. Y yo lo conseguí, digamos, en el 9º mes. O sea, como que estaba holgada y estaba tranquila, entonces como que no... Lo tenía muy así, iba tachando, decía, bueno, chequeaba mi cartera o las consultas que iba teniendo y ahí más o menos tenía como el número, lo iba tachando, por así decirlo, y bueno, después yo decía, bueno, y ya está, y no hay problema. Y le daba para adelante. O sea, y lo bueno que tenés en esta red y en este negocio es que es muy generoso, o sea, es Sí, es muy generoso. muchos productos, no alcanzás de que te consultaron por una propiedad y decís, bueno, ya las tengo ahí reservada, se te cayó, no hay problema, seguís con la otra. O sea, se te cayó, vamos con la otra y la otra te va bien, entonces como que pasas por muchas emociones y bueno, yo como que me dejé llevar. Y la verdad que fue muy lindo y como te digo, los festejos, estar alegre, compartir con los demás y que los otros se pongan contentos porque vos estás llegando al objetivo es de otro mundo, real. Sí, yo creo que a mí también me pasó lo mismo cuando llegué al objetivo acá en la oficina. Todos mis compañeros, digamos, brindaban, se pusieron contentos como si ellos mismos hubieran llegado a un objetivo. Claro. Que eso es bueno porque tenés un respaldo, tenés un grupo de compañeros que te soportan, te sostienen, porque como, repito, en nuestro primer año y tenemos muchas cosas por querer aprender, por querer saber cómo se maneja, cómo se lidia con esas cosas, pero yo creo que ellos lo hacen que sea un poco más fácil, ¿verdad? Es así. Entonces, ahora vamos ya a ir cerrando un poco y vamos a contar lo más lindo que nos dejó este premio, que es empezar a armar el viaje sabiendo o, digamos, imaginando, porque no conocíamos, no sabemos cómo se manejaba una entrega de premios, pero yo creo que le hacía ruido a ustedes como a mí decir, voy a subir, no sé, en el escenario de Tecnópolis y que me van a dar un presente por haber llegado a cierta facturación. Sí, ¿no? Entonces, cuéntenme un poquito cómo fue esa adrenalina, esos nervios. Sí, ¿no? Mucho yo hacía la fila con la mayoría de agentes de todo el país y estábamos todos con el premio Rookie en la mano y decíamos que es uno de los más difíciles de la carrera. La verdad que cuando estaba haciendo la fila y hablaba con los chicos de atrás, con los chicos de adelante, miraba y se me pasaban todos los viajes en moto. Los carteles en la espalda. Todos los Cartelito en la espalda, todas creo las que- puertas que abrí, todos los clientes que hablé y a la vez también todo lo que me sigue dando porque también uno al mostrar propiedades, mucha gente tiene propiedades que vender y uno al mostrarse cómo muestra la propiedad de un cliente, el cliente queda con el clic y te termina dando tu propiedad. Y nada, y la verdad que estaba haciendo la fila, justo me cruzó Seba Sosa, lo saludo, le agradecí un montón también por sus palabras y el podcast que él hace, el Emprende con Propósito, lo sigo siempre, lo escucho hasta el final, me sirvió mucho, está muy bueno, lo recomiendo. Y nada, se me pasaron muchas cosas y el subir el escenario, la verdad que encontrarse con todo eso fue muy, muy emotivo, muy, muy lindo. Bueno, en mi caso, primero organizar en mi casa, ¿sí? Yo tengo una nena de 6 años y mi marido decirle, che, me voy 3 días a Buenos Aires, chau. Chao. Y encima día de semana, porque no era fin de semana. Así que mi marido me acompaña muchísimo lo que es en este rubro, así que sin el acompañamiento de tu familia creo que no lo podría haber logrado, eso sí. Él se dedica a la construcción, así que muchos contactos también fueron de él, así que buenísimo en ese caso. Y bueno, viajar, llegar allá, darte cuenta lo que es la marca, ¿sí? Lo que es todo, la empresa, la cantidad de gente, de agentes que hay, que vos sos algo así, chiquito. Sí. Es muy bueno y todas las capacitaciones de la gente que llevaron para dar las charlas, como Juan Manuel del Potro y el chico que cruzó el desierto y que contaba toda su experiencia. Eso fue increíble. Eso fue increíble de entender que
bueno, que hay otra realidad y que por algo te haces problemas por tus cosas y en realidad hay cosas mucho peores, hay otras situaciones y bueno, y ese mensaje que no hay que perder la esperanza, que lo dijo él, ante cualquier situación que vos tengas, no pierdas la esperanza. Eso estuvo muy bueno, la verdad que fue muy gratificante todo. También la oficina, nosotros fuimos todos a un hotel y nos quedamos ahí y juntos ir todos a tomarnos los Uber, a ver dónde era el lugar que teníamos que ir, a prepararnos para eso, a acompañarnos. Algunos se quedaron más tarde, otros nos volvimos más temprano, pero bueno, cada uno lo vivía a su manera y todo con alegría y bueno, también que es una inversión para uno en tu carrera de esto, de las capacitaciones que había, de los brokers, de Sí, la verdad lo que es Buenos Aires y también conseguir esto de contactos allá, de agentes de allá y todo con muy buena predisposición. Todos. Nosotros charlábamos, bueno, nos pasó que vino un agente de Punta del Este y me dice, che, vení, ¿querés participar de un sorteo para una estadía en Punta del Este? Yo sí, le digo, y no me notaron para el sorteo, o sea, todo eso que vos no lo imaginás, o sea, no hay forma. Y la cantidad de comida, todo muy arriba, y la verdad que fue muy gratificante y te da el empujón para empezar el año y decir, bueno, sí, voy con toda, digamos. Voy a empezar el año con toda y con más energía. Sí, increíble. Bueno, yo creo que la convención dejó un antes y un después en los que estuvieron presentes ahí, que es algo para transmitir a cada uno de nuestros compañeros, nuestra oficina, que cuando tengan la oportunidad puedan estar presentes, porque es un antes y un después, me parece. Sí, vale cada centavo como es una capacitación, ultra capacitación. No hay que perdérsela. No, y conocer también un poco más la marca y saber que es algo muy grande. Chicos, quiero saber cuáles son sus objetivos para este año y cómo vienen comenzando estos primeros meses. Yo la verdad que me siento mucho mejor que el año pasado. Se nota el cambio, se nota la rueda, se nota cómo los clientes te eligen y te recomiendan. La verdad que si uno da buen servicio y tenés un gran sostén, todo pasa de a poco y se van dando las cosas. Y bueno, mi objetivo es ser mejor que el año pasado, superar y nada, y seguir para adelante hasta el final. ¿Sí? Y yo igual, o sea, el objetivo para este año es el Executive, así que voy por eso, pero también entiendo que el negocio, lo más importante son los clientes, así que a brindar lo mejor para ellos. Creo que lo que nos deja el año que pasó son nuevas expectativas, nuevos desafíos. Creo que poco, mucho hemos madurado, tenemos otras perspectivas del negocio, digamos, del trabajo, donde queremos perfeccionarnos a cada día, ser un poco más profesional y brindarle un servicio 6 estrellas a cada uno de nuestros clientes, ¿verdad? Así es. Espero que este año sea más de lo que ustedes esperan y se imaginan y que bueno, que nos podamos encontrar de nuevo arriba de un podio. Está Bueno, que seamos que seamos como un espejo para todos aquellos que quieren emprender, lanzarse o encaminar esta hermosa red que de verdad cambia la vida. Así es. Desde ya, muchas gracias, Igna, por estar con nosotros, por haber sido parte de esto. Muchas gracias, Jessy, por venir a contar tu experiencia y por contarnos cómo fueron tus primeros pasos en RE/MAX. Muchas gracias. La Muchas verdad gracias. que Social siempre está predispuesto a invitarnos, así que muy agradecidos todos. En la oficina nosotros decimos eso. O sea que de esta oficina siempre cafecito, nos invitan un montón de cosas. Así Sunset. que tenemos que devolver porque son los que primero inician con el tema ese. Sí, lo que la oficina siempre tiene como se destaca, digamos, ese es muy social, siempre querer sumar y querer que la red siga creciendo y que sepan que estas puertas siempre están abiertas para cualquier agente de cualquier oficina. Así que con esto vamos finalizando el capítulo 12 y muchas gracias por todo. Hasta Gracias. luego. Gracias.